Hola, hoy voy a compartir con ustedes cómo se desarrollaría en educación infantil el concepto de cuadrado. El cuadrado, una figura geométrica de 4 lados de igual magnitud, de igual medida, con 4 vértices, 4 ángulos de 90 grados, con el cual vamos a desarrollar las siguientes actividades. Entonces, los niños se les presentará diversos cuadrados para que él juegue, manipule y arme diferentes mosaicos. Luego de que el niño arme sus mosaicos, simultáneamente se les presentarán diversos mosaicos para que él observe y encuentre en ellos los cuadrados. Luego de que el niño identifique la forma cuadrada en diferentes figuras y que argumente también por qué, por ejemplo, esta figura, este triángulo no es cuadrado, o por qué este paralelogramo no es cuadrado. Entonces ahí el niño, vamos a tener un momento de discusión sobre cuáles son cuadrados y cuáles no. Luego saldremos a la cancha, donde estarán pintados estos cuadrados a gran escala, para que los niños empiecen a hacer el recorrido por cada uno de ellos. Primero por su perímetro, haciendo en los vértices los giros de 90 grados, de tal manera que él recorra todo el cuadrado por su perímetro. Igualmente tendrá que medir para comprobar que las magnitudes son las mismas. Entonces tendrá que medir con pasos o con pies las de cada lado del cuadrado. Para también reconocer su superficie o su área, entonces se pedirá a los estudiantes que llenen el cuadrado. Todos los estudiantes llenarán el cuadrado con sus cuerpos. En el recorrido del aula a la cancha observaremos diversos lugares del colegio que tengan, o elementos de los lugares que tengan formas cuadradas, en este caso la ventana, entonces para que el niño identifique que tiene forma cuadrada. También podemos usar el geoplano para que el niño haga otro tipo de representación del cuadrado. Aquí él ya podrá ubicar vértices y en base a esos vértices, con la liguita, armar y formar el cuadrado. Podemos presentarle el cuadrado de diferente manera para que el niño no vea un solo diseño. Con estos cuadrados el niño podrá hacer tanto ampliaciones, se les pedirá que lo amplíen o que lo reduzcan. ¿Cuál sería el cuadrado, por ejemplo, más pequeño? ¿O cuál sería el cuadrado más grande que podrían hacer en el geoplano? O también podríamos hacer rotaciones, entonces mantener un vértice y girar la liga de tal manera que él pueda armar su cuadrado y girarlo para hacer la rotación y que haga el cuadrado. Al igual podemos, al interior teniendo un cuadrado dado, también podemos pedirle que lo descomponga, que mire qué otras figuras podría armar por dentro. Entonces, de tal manera que él pueda descubrir, por ejemplo, que este cuadrado tiene un cuadrado está formado por 4 triángulos, o un cuadrado está formado por 2 rectángulos. Ahí podemos hablar de diagonales, de mitades igualmente. Se les puede brindar una cuadrícula en la cual ellos deben buscar el mayor número de cuadrados o diferentes cuadrados. Entonces el mayor o el cuadrado de mayor magnitud posible que se puede realizar en esa cuadrícula, o el de menor magnitud. También pueden hacerlo bordeando su perímetro. Entonces pueden coger
la regla y bordearlo, trazarlo con color o coloreando la superficie para que determinen y se vea la forma cuadrada. También podemos presentarles una hojita de forma cuadrada ya recortada para que ellos con sus manitas hagan pliegues y descubran regularidades. Por ejemplo, que puedan descubrir que un cuadrado, aquí la mitad que forma dos rectángulos, o la otra mitad que forma dos triángulos y nos demarca en el centro la diagonal. Pueden hacer pliegues de tal manera que descubran patrones. Entonces, cuántos triángulos pequeños forman el grande, cuántos cuadrados forman el pequeño, forman el cuadrado grande. Podemos hablar de mitades, de cuartas. También se les pedirá que recorten el cuadrado y con ellos transformen ese cuadrado en otras figuras. Por ejemplo, acá, después de recortarlo, pueden armar un rectángulo y otras más. La idea es que cada vez que hagamos una actividad, los niños describan, usen mayor lenguaje geométrico y tengan diversos significados y más especializados sobre qué es un cuadrado. Ahora vamos a explicar qué actividades desarrollaríamos para entender el concepto de base, altura y área de un triángulo. En educación infantil, a los estudiantes se les presentará diferentes triángulos. Ellos describirán cómo definirían un triángulo. Se ha trabajado el concepto que es una figura geométrica de 3 lados y 3 ángulos. Ahora vamos a introducir el concepto de base. Dado un triángulo, entonces vamos a buscar cuál será la base, el lugar donde reposa el triángulo, la base. Y los invitamos a que hagan las rotaciones para que se den cuenta que todo triángulo tiene 3 bases. Ahora, para el concepto de altura, con el mismo triángulo y usando la escuadra, los estudiantes, teniendo la base, vamos a buscar cuál es la altura, que sería el punto más distante, el vértice opuesto a la base. Ese es el que nos determinaría la altura. Pero ¿cómo lo determinaríamos? Usando nuestra escuadra. Vamos a buscar la intersección. Entonces diríamos, altura es el segmento de recta perpendicular a la base que intersecta el segmento opuesto. Entonces, los estudiantes, tomando diferentes triángulos, buscarían las bases y haciendo las rotaciones descubrirían las diferentes alturas. De tal manera que lleguen a descubrir que algunos triángulos, como el obtusángulo, tiene una altura que está fuera de él. Es una altura que está fuera del triángulo. Ahora vamos a trabajar con el geoplano. En el geoplano, entonces, dado un triángulo, jugar a transformar ese triángulo cambiándole las alturas. Entonces, aumentamos la altura o la disminuimos. O también las bases. Teniendo 2 vértices, cambiamos la base para ver la transformación que sufre el triángulo. También dado un triángulo o diferentes representaciones de triángulos, entonces con ligas de colores que ellos marquen cuál es la altura, cuál es la base, perdón, y cuál es la altura. Entonces podrían hacer esta base. Entonces vamos a buscarle la altura. Tienen que prolongar de tal manera que el vértice opuesto a la base, al intersectar el vértice opuesto de la base con la base, haciendo el segmento, nos genere la altura. Bueno,
Y luego les enseñaremos a hacer que lo tienen que representar gráficamente, ya usando la regla y la escuadra, y usando los instrumentos de medición, entonces que lo marquen. Entonces, dado 1, entonces la idea es que marquen las 3 alturas de un determinado triángulo. Bueno, ahora para el concepto de área. Entonces, primero se les dará un ejercicio de comparación de áreas. Entonces, dada una silueta y dada una figura hecha a base de triángulos, medir cuántos triángulos cubren la superficie de esta silueta. Entonces, ahí estaríamos determinando el área. En esta unidad de medida sería el triángulo, pero les explicaremos que la unidad de medida usada para determinar las áreas no es el triángulo, sino es el centímetro cuadrado. ¿Por qué el centímetro cuadrado? Porque el centímetro cuadrado es el que determina, nos permite medir con facilidad cualquier cuadrilátero, rectángulo o cuadrado. Entonces sabemos que el área de un triángulo o un cuadrado es base por altura. Entonces, el área de un triángulo es base por altura sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Porque son 2 triángulos que al ser unidos nos forman un rectángulo. Entonces la idea es darle al estudiante que él haga la transformación de este triángulo, que lo transforme a un rectángulo, a un cuadrado, a un paralelogramo, de tal manera que llegue él a encontrar que la altura dada, esta altura dada, al ser transformado, recortado y reorganizado, él descubra que es de dónde sale la fórmula. Entonces, área del triángulo es igual a base por altura sobre 2.